tenía Facebook para tenerlo ahí en Facebook y entonces ver las fotos que ponía. Juan no tenía WhatsApp para estar en comunicación. Entonces Dios le dio unas características que tenía él que analizar para poder darse cuenta quién era el Hijo de Dios. Entonces, el versículo 31, Juan 1:31 dice: yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Uno de los 4 personas que reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 31. Ahora, estas señales que Juan ve, estas señales son indicadas por Dios mismo. Juan tenía que identificar de todos los que llegaban a bautizarse en el Jordán con Juan, de todos aquellos que se bautizaban para arrepentimiento, porque él venía a preparar el camino para ese Mesías, para ese Cristo. Juan no sabía quién era realmente Jesús. Y tampoco le iba a estar preguntando a todos: ¿es usted el Mesías? ¿Es usted el Cristo? ¿Es usted Jesús? Entonces, estas características se las dio. La señal que se le mandó esperar era la bajada, o que bajara visible el Espíritu sobre él cuando salía del agua bautismal. Entonces, alcanzando a oír la voz del cielo, él vio y dio testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero dice algo muy interesante, versículo 33 al final: el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Espíritu Santo en mayúscula. En otras palabras, sí, está hablando de sumergir en el Espíritu Santo, de zambullir en el Espíritu Santo. Ahora terminábamos haciendo una pregunta: ¿cuándo se le mandó a la iglesia a bautizar, a sumergir en el Espíritu Santo a alguien? Nunca. La respuesta es nunca. ¿Por qué razón? Porque el bautizar en el Espíritu Santo es precisamente lo que pasa cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos sumergidos, somos bautizados, entramos precisamente en esta relación con el Espíritu Santo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, que es el llamado que Cristo Jesús hace, es al arrepentimiento, no es a levantar la mano, no es a decir: sí, yo creo en Cristo Jesús, no es a venir a la iglesia, no es a cantar en la iglesia, no es a servir a la iglesia. El Señor manda y hace un llamado al arrepentimiento, a dejar las acciones que no manifiestan que yo soy un hijo de Dios, dejarlas para empezar a manifestar que soy un hijo de Dios. Ahora, para que esto sea posible, no hay manera ninguna si el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Por eso es que muchas personas se equivocan y nos hacen equivocarnos.
y pensamos que son nuestros hermanos en Cristo y pensamos que están en la misma condición que nosotros, y de un pronto a otro les vemos que salen de la iglesia, se van de la iglesia. Pero no se van de la iglesia porque le cayó mal el pastor, y puede que le caiga mal el pastor, pero si aquí a alguien le cae mal el pastor, se va de la iglesia, pero se va para otra iglesia a servir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero se van al mundo y no les da ni cosquilla, ni frío, ni calor estar en el mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo se dio esto? Ya que le estaba hablando a los creyentes, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Es suficiente escuchar la palabra de verdad? No, no es suficiente. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Habiendo creído en él. Este creer en Cristo Jesús es lo que marca la pauta. Porque muchas personas, y yo no me canso de decir esto, muchas personas creen en Jesús. Yo diría que casi que el 90% de las personas. Usted se va para el parque y empieza y le pregunta, solo hace esta pregunta: ¿usted cree en Jesús? Vea, yo le aseguro que de 100, 95, 96 le van a decir que sí creen en Jesús. Pero no es suficiente creer en él, es saber qué cree de él. Amén. Porque los judíos ortodoxos creen que Jesús fue un profeta, pero nada más. Los testigos de Jehová creen que Jesús es la primera criatura que Dios creó, pero nada más. Los mormones creen que fue un gran hombre, pero nada más. Pero recordemos que Juan escribe esto para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el que nos da la salvación, quien murió en la cruz del Calvario y quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando yo creo esto, entonces yo estoy ya en la posición suficiente para que pueda venir a mi vida arrepentimiento. Y para que la obra del Espíritu Santo se empiece a manifestar. ¿Por qué? Porque habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Esa promesa que Dios dejó. Cuando él dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador. Y ese que no va a estar solo en algunos momentos. Y ese que no era como en el Antiguo Testamento, que venía una persona a cumplir un propósito especial y luego se iba, sino a vivir con nosotros, a estar con nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 30, que lo tenga lo puede leer. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no contristéis, no lo entristezca. No lo entristezca. Si usted entristece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a ir de usted. Va a estar en usted, pero va a estar triste. Va a estar allá en una esquina, como regañado. Como cuando uno regaña al gato o al perro de la casa, ¿verdad? Y él sabe que hizo alguna acción que no debía de hacer, y hasta que anda con el rabo entre las patas y no se arrima. Bueno, el Espíritu Santo está allá en un rincón, no se ha ido, pero ahí está. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la promesa. Él entra a nuestra vida, Él llena nuestra vida, y a partir de ese momento nosotros vamos a llegar a ser templo del Espíritu Santo. Aquí entonces tenemos otro eco del prólogo en la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios,
Y esto se relaciona con el propósito del Evangelio que declara, que ya lo hemos hablado en Juan capítulo 20, versículo 31, es el meollo de Juan, es el epílogo de Juan, es la razón por la cual Juan escribe estos capítulos. Y dice, pero estas cosas que están escritas, pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, mis hermanos, el Espíritu de Dios viene, y cuando dice Él es el que va a bautizar, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí, ya lo hizo. Y desde el momento que nosotros y cualquier persona le entrega su vida a Cristo, a partir de ese momento Jesús mismo le bautiza nuevamente, le llena, le satura del Espíritu Santo. Y recordemos, hermanos, que yo he usado una analogía muy, no sé hasta qué punto será entendible o no, porque antes los teléfonos venían con un poquito de carga. Usted compraba un teléfono, pero no venía con la totalidad de la carga, sino con un poquito de carga, lo suficiente para que usted lo pueda manipular, actualizar y todo lo demás, y lo ponga a cargar para que ya ahora cargue completamente. Bueno, cuando Dios nos da su Espíritu, no nos lo da con un poquito de carga, nos llena de su Espíritu. Y por eso es que usted ve a veces a estos hermanitos recién convertidos que quieren orar y quieren predicar y quieren hacer esto y quieren hacerlo, porque están llenos. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? ¿Por qué nosotros ya no? ¿Será que ya no estamos tan llenos? ¿Será que vamos por la mitad? ¿Será que somos como los pilotos, verdad? Cuando ya conocen perfectamente el avión y la ruta y todo lo demás y nada más ponen el piloto automático para estarse dedicando a otras cosas. ¿Cómo estamos manejando nuestra vida cristiana? ¿En un amplio deseo de ser realmente dirigidos por Dios? ¿O en un amplio deseo de ser dirigidos por lo que yo quiero? Amén. Pastor, sí, mi hermano. Ahí podemos ver una vida que es directamente, que digo yo que le puede contestar eso. Me recuerdo la intervención en el de varones, que mi hermano Daniel Rivera, padre, dijo unas palabras que yo las tengo grabadas, que todos nosotros tenemos luchas todos los días, unos más que otros. Voy a citar las palabras directas de mi hermano Daniel. Y que esa lucha, hay dos situaciones. O termina cuando viene el Señor Jesús o cuando nos muramos. Pero que esa lucha la tenemos todos los días. Pero qué tristeza es, porque si hay una persona que puede decir de que tuvo todas las ventajas del mundo, porque hasta el nacimiento de él fue sobrenatural, pero la vida desordenada que llevó, ¿sí? ¿Cómo es posible que la Biblia lo cita directamente, que dice, y él no se había dado cuenta, dice que ya Jehová se había apartado de él? ¿Por qué? Porque él nunca tuvo intimidad con Dios. Él nunca tuvo intimidad con Dios. Hay gente que se asusta cuando yo les digo que Sansón solo 2 oraciones hizo en su vida, y ninguna de las 2 oraciones que hizo fue para agradecerle a Dios, sino para exigirle. Solo 2 oraciones hizo, y en una le reclama y en la otra le dice, dame fuerza para vengarme de eso. O sea, fueron las 2 oraciones que hizo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar una vida desordenada y cómo podemos entonces mantener el carbón encendido? No se puede, sí, porque eso es, y eso es algo que quiero agarrar a mi hermano Jonathan, la palabra que él dijo del gimnasio. Igual que uno ejercita su cuerpo, si usted no ejercita el espíritu se va, no es que se va, sino que se va descendiendo y va descendiendo y va descendiendo. El mismo Jesús lo dijo claramente, se lo dijo a sus discípulos, que es válido bien para nosotros. Él le dijo a los discípulos, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué va a predominar en nosotros, pastor?
¿qué va a predominar en nosotros y en la PIBC? Lo que nosotros alimentemos día con día. Si yo alimento la carne, eso va a prevalecer en mi vida. Pero si yo la estoy pulseando, la carne me va a decir, no es, pero yo me paro y oro. Entonces, esa lucha va a estar. Pero lo que usted más alimente en su vida, eso es lo que va a prevalecer en su vida. Así es. Entonces, tenemos como obras, la primera, Él es el creador del mundo. Juan nos está presentando estas obras. Él es el dador de la salvación para los hombres. La tercera obra, Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y la cuarta obra que vamos a ver, Él es quien revela a Dios. Él es el que revela. Ahora, ¿qué es revelar? Ya ese concepto lo vamos perdiendo un poco, ¿verdad? Cuando alguien tomaba una foto, tenía que llevarla y meterla en unos líquidos y en un cuarto oscuro hasta que esa foto se proyectaba en un papel, y cuando ese papel se secaba, revelaba lo que el negativo decía. Entonces, veamos lo que dice Juan, capítulo 1, versículo del 15 al 18. Juan 1, del 15 al 18, que lo tenga, lo puede leer. ¿Está bien, mi hermanita? Ok. Juan 1, del 15 al 18 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, aquí Juan se le hace, podríamos pensar que se le hace un colocho poder explicar un poco, y dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. O sea, él pasaba hablando de ese Mesías que iba a venir, ¿recuerdan? Arrepiéntanse porque viene el Mesías, arrepiéntanse porque ya el tiempo viene, porque ya la voz de Dios se escucha. Entonces dice, Él es el que yo decía. Entonces dice, el que viene después de mí. Pero ese que viene después de mí es antes de mí. Pero Juan, ¿de qué estás hablando? Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, ojo, la ley por medio de Moisés fue dada, concepto claro para los judíos, recuerden. Para un judío escuchar la ley por medio de Moisés fue dada, lo tiene totalmente claro y nada, y probablemente algunos dirían amén y otros dicen sí, tiene toda la razón. O como diría una sobrina mía hace muchos años, no la oigo diciendo eso, me decía, tío, ¿sabe qué? Usted tiene toda la jeta llena de verdad. Era cierto, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora hace la conexión. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Cristo revela la gracia y la verdad de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús pueda hacer lo que ningún otro ha podido? ¿De qué depende su poder para revelar a Dios a la humanidad? Juan dice 3 cosas acerca de Jesús que son la clave para entender de qué manera es que Él va a traer la verdad y la gracia y la va a revelar. La ley por Moisés fue revelada y todo el mundo decía sí, la hemos estudiado, la hemos escuchado, vamos a la sinagoga, nos la explican. Pero ahora, ¿cómo Jesús puede mostrar la gracia de Dios? ¿Y cómo puede mostrar la verdad de Dios? Juan nos da 3 aspectos. Primero,
dice que Jesús es único. Jesús es único. La palabra griega es monogenes, que la Reina Valera traduce como unigénito. Es verdad que eso es lo que quiere decir monogenes literalmente, pero hacía mucho tiempo que había perdido ese sentido puramente físico y se había incluido hacia dos sentidos específicos, como único o especialmente amado. O sea, cuando los judíos escuchaban este término monogenes, que nosotros entendemos como unigénito, para ellos en su percepción tenían dos sentidos. Sí, único, pero también especialmente amado. Alguien no solamente que es el único, sino el que es especialmente amado. Podríamos decir como una madre que alguno de sus hijos, de sus hijas, alguna de sus hijas se parece montones a la abuelita, o sea, a la mamá de ella. No es que la quiera más, pero es especialmente amada, ¿me doy a entender? O como aquel varón que se parece a papá y tal vez ya papá no está. Es amado, es especial. Entonces ellos tenían este sentido. Ahora es obvio que un único hijo tiene un lugar y un amor exclusivo en el corazón de cualquier padre, porque es su único hijo. Así es que esta palabra griega expresa la unidad más que ninguna otra cosa, el único. Entonces, hermanos, solo Él puede traer a Dios a la humanidad y a la humanidad a Dios. ¿Por qué? Porque Él es ese único Hijo de Dios amado. ¿Me doy a entender? Dios no tiene más hijos. Ay, pero hermano, yo soy hijo de Dios y usted y yo somos adoptados. Sí, usted y yo somos adoptados. Somos igualitos. Ajá. Igualitos a la imagen. Igualitos al piso y capaz llega a otro, ¿verdad? Pero Jesús es su único amado, su único Hijo amado. Entonces, es lo que nos está diciendo. Es la convicción del Nuevo Testamento que no hay nadie como Jesús. Solo Él puede traer a Dios. No hay nadie más como Él. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener tan claro. Cuando nosotros decimos, yo le doy gracias a Jesucristo por morir por mí, es que ese único Hijo de Dios, amado, especial de Dios, murió por usted y murió por mí, siendo aún pecadores. Decía el Señor, alguien al rato, va a la versión Marvin Blanco, ¿verdad? Al rato a alguien se le ocurra morir por alguno bueno, al rato. Por uno bueno, al rato. Pero alguien morir por un montón de pecadores. O sea, y yo lo digo así, hermanos, sin pelos en la lengua. Si yo fuera Dios, yo no me hubiera salvado a mí mismo. Como yo le fallo a Dios. Y tiene que estar tratando conmigo y tratando conmigo y tratando conmigo, y no maduro y no crezco y voy para atrás y voy para adelante, y unas veces hago su voluntad, otras veces no las hago, unas veces soy un hijo obediente, otras veces soy un hijo rebelde, unas veces sí Señor y otras veces ¿por qué Señor? Así somos. Y ese único y ese especial Hijo de Dios, Dios lo mandó por usted y por mí a morir en la cruz del Calvario.
Entonces Juan dice, Él es el que trae la gracia y la verdad de Dios, primero porque Él es el único. No hay nadie más como Él. No hay nadie más. Pero también dice que Jesucristo no solo es el único, sino que también dice que es Dios. Jesús es Dios. Aquí tenemos la misma forma de expresión que encontramos en el primer verso de este capítulo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Él puede revelar la gracia de Dios. Por eso Él puede revelar la verdad de Dios. Porque Él es Dios. No quiere decir que Jesús en su rol de hijo es idéntico a Dios, sino que es uno con Dios en mente, en carácter y en ser. Jesús es Dios mismo. Él es Dios divino. Y yo expliqué un poquito lo que esto quiere decir. Jesús nunca, escúchenme bien, Jesús nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, en algunos momentos se abstuvo de comportarse como Dios. Hermano, ¿cuándo? Fácil. Cuando viene él caminando por la multitud, alguien toca su vestido, esa mujer se salva y él se vuelve, ¿y qué es lo que hace? ¿Quién me tocó? ¿Ustedes creen que en su facultad de Dios él no iba a saber? Y se abstuvo. ¿Cuándo también se abstuvo de comportarse como Dios? Cuando le dijo en la cruz del Calvario antes de morir, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pastor, imaginémonos todo esta escena. Estaban todos los 12 apóstoles ahí sentados cuando él comienza a lavarle los pies a todos. ¿Hizo él alguna diferencia cuando él le lavó los pies a Judas, sabiendo que horas después ese mismo que le estaba lavando los pies lo iba a traicionar? Y sin embargo él le lavó los pies igual como se los lavó a todos. Así es. O sea, usted se imagina lo que es eso. Él sabía que él iba a entregar y sin embargo le mostró el mismo amor que le mostró a los dos. Así es. Una pregunta en ese lavamiento. ¿Y por qué nosotros los bautistas no lo hacemos? Lavar los pies los adventistas, ¿no? Sí, hermano, la razón es muy simple. ¿Por qué lavaban los pies? No era un acto de humildad. No, era un acto del servicio más bajo que podía haber, porque la gente andaba con chancletas y los caminos eran de polvo. Entonces, por un asunto de cultura y por un asunto de agradecimiento a la persona que venía a la casa, había un empleado, el más pequeño de los empleados, que le lavaba los pies porque sus pies estaban negros y sucios. Ahora, si alguien viene con las patas sucias, es por cochino, no por. Hermano Daniel. En eso también, en la cultura, la mesa no era como estas mesas. La mesa era bajita. Entonces ellos tenían que recostarse así. Entonces los pies casi quedaban a nivel de la mesa también. Sí. Entonces, claro, digamos, los pies estaban sucios también. Sí. Entonces, sí, no era realmente un signo de humildad, porque no lo era. Sin embargo, era el trabajo más humilde que había. Y Jesús lo hizo para demostrar eso. Pero en nuestros tiempos no tiene la misma connotación. Sí. Perdón por la broma. Ok, tercero, ya para ir terminando. No, pero ¿cuál es el segundo? El segundo es que el que acabo de mencionar, Jesús es Dios. En estos versículos él dice, él no solamente es el único Hijo de Dios, sino que dice que Él es Dios. Y el tercero es que Jesús está en el seno del Padre. Esta es una expresión hebrea que quiere decir en la más íntima relación que puede darse. Y pensemos en la habitación
más íntima de un rey terrenal. Ahora, cuando murió la reina Isabel, estaban diciendo algunas excentricidades del rey Juan Carlos, y una de las cosas que decían que él ni siquiera alista su cepillo de dientes, sino que todo se lo alista en el baño para que todo esté listo. Y tengo entendido que no usa la misma pijama tampoco, o sea, todo tiene que estar allí. Ahora, hay alguien que hace esto, pero él no lo hace a vista y paciencia de todo el mundo con las cámaras, no. Eso es su intimidad. Y ahí solo entra, me imagino, quizás sus hijos, no sé, pienso yo. Porque es su habitación más íntima. Cuando aquí se dice que Él está en el seno del Padre, Él está en esa intimidad con Dios, donde no hay secretos, donde todo es puro, donde Él tiene ese acceso. Hace referencia al niño con una madre, también se usa entre marido y mujer. Un hombre habla de su esposa como la mujer de su seno. Ahí, ¿quién me quiere ayudar con Números 11:12? Y otro hermano con Deuteronomio 28:54. Números 11:12. Voy a leerlo, pastor. Amén. Dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Amén. Entonces aquí está usando esa misma expresión. Llévalo en tu seno, o sea, llévalo en lo más íntimo. Esto es tuyo. Llévalo, tráelo. No tengas limitaciones. Para ese es el sentido que está diciendo. Deuteronomio 28:54. 28:54. Amén. Vamos, Jonathan. Dice así: el hombre tierno en medio de ti y muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Ok, cuando habla la mujer de su seno, es la mujer de su intimidad, su más cercana, la que está allí, la que le conoce. También da la idea de dos amigos que están en plena comunión mutua. Cuando Juan usa esta frase aquí, quiere decir que entre Jesús y el Padre existe la más completa e ininterrumpida intimidad. Precisamente porque Jesús tiene y mantiene esa intimidad con Dios, que le hace ser uno con Dios, es por lo que puede revelar a la humanidad, a ese Dios. O sea, Dios no solo escogió a Jesús porque bueno, es porque es mi hijo, o porque es el más puro, o porque de todas maneras ningún hombre se puede acercar a su esquema de valores. No, Él escoge a Jesús porque es su íntimo. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros comprendemos esta verdad, deberíamos de solo glorificar a Dios por hacernos dignos de ser parte de su familia, de llamarnos sus hijos, de llamarnos verdaderamente hijos de Dios. Como conclusión de este pequeño tema que estamos hablando sobre las obras, el Dios distante, inescrutable, invisible e inaccesible ha venido al mundo en Jesucristo. De otra manera no podríamos entender a Dios. De otra manera no podríamos conocer a Dios. De otra manera no podríamos tener una relación con Dios. Pero Jesús abrió ese acceso porque Dios mandó lo mejor de Él para que nosotros podamos entender su gracia y su verdad a través de Jesucristo. Ahora, por la obra de Jesús,
el Dios verdadero y único, ya no puede ser un extraño para nosotros. Ya no debería de ser un extraño para nosotros. Ahora nosotros, como dice Hebreos, podemos acercarnos a Él confiadamente, llegar al trono de la gracia, estar en la habitación íntima de nuestro Dios y desde ahí plantearle nuestras situaciones, darle nuestro agradecimiento o buscar de Él apoyo. Ese es el Jesús que está siendo revelado a través de estas obras, a través de lo que Él ha hecho en este mundo para traer. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a empezar con Jesús trajo un nuevo nacimiento. Y es lo que Juan nos va a revelar a partir ya de Juan capítulo 3. Nos va a empezar a revelar ese nuevo nacimiento.